Ya estamos de vuelta en Todo es Geopolítica. Preguntaba alguno, ¿qué pasa con Taiwán? ¿Cuándo está allí la guerra? ¿Qué va a pasar ahí? Al otro lado de la pantalla, Dolores Rubio, Adrián Celaya y Ariel Umpierrez. Antes hablan de Taiwán, antes pasan las cosas. Acaba de sacar un comunicado el Pentágono diciendo que están acelerando el proceso para terminar y entregar a la mayor brevedad posible F-16 a Taiwán. Quiero decir, si es mencionar, speaking of the devil, ¿no? Que se dice normalmente. Pues ahí lo tienen. F-16, ¿qué se hace si eres Taiwán? Si, entiendo, eres la presidenta Tsai y has tenido una relación importante durante estos últimos meses particularmente, porque empezó con ciertas tiranteces, pero ha terminado por todo lo alto. La relación de la señora Tsai y el gobierno actual de Taiwán con Estados Unidos. Anthony Blinken ha dicho que aquello será suelo americano a la hora de defenderlo. Hablan de envío de F-16. Lo que no hay para Ucrania, ¿se dan cuenta? Que no hay dinero para Ucrania ni F-16, pero los F-16 pueden ir a Taiwán y el dinero puede ir a Israel. O sea, quiero decir, y luego Biden sin asumir la realidad de sus responsabilidades. Es que las cosas... En fin, ¿qué se hace cuando eres Tsai, cuando te rodean portaaviones chinos, cuando China ayer dijo, le dijo a Estados Unidos, no a Taiwán, le dijo a Estados Unidos, no os quepa ninguna duda de que vamos a integrar Taiwán. En la política de una sola China está y lo vamos a integrar oficialmente. Y hoy, este comunicado hablando de entrega de F-16 a cuento de qué, cómo veis este movimiento, qué va a pasar en Taiwán. Si les parece, le doy la vuelta al orden. Ariel, Dolores, Adrián. Bueno, lo de siempre. Hay una cosa que es sorprendente. Yo no sé cómo a las opiniones públicas no les llama tanto la atención. Siempre que Estados Unidos, pero también los británicos, siempre hablan de lo mismo. Hablan de guerra, vamos a invadir, más armas, submarinos, atómicos, bombas. Por eso decía, tienen un discurso necrológico, porque bombas es matar gente, matar personas. Nunca hablan, más allá de los discursos absolutamente formales y diplomáticos que ni ellos mismos se creen, de cooperación, de integración. Tienen 855, 890 bases militares repartidas por el mundo. 850 si quieres, más 150 que tiene Inglaterra, más unas 100 que tiene Francia. 1000 bases militares repartidas por el mundo. China creo que tiene 2 o 3, Rusia creo que tiene 2 o 3, y etcétera. Y sin embargo, la opinión pública todavía sigue, una parte de la opinión pública sigue diciendo que buenos chicos estos norteamericanos que quieren la paz y la cooperación. Y te mandan armamentos por todas partes, te mandan soldados por todas partes, marines por todas partes, los mandan a Rambo por todo el mundo hay Rambo y películas que hablan de eso. Entonces yo lo que digo es, pero si Taiwán está a 150 kilómetros, está más cerca que Mallorca de Barcelona, está más cerca de China, ¿qué tienen que hacer los británicos o los ingleses que están a 14.000 o 9.000 kilómetros de distancia? Digo, rompe los ojos la lógica de que esta gente quiere problemas. ¿Y cuál es el problema? Es que China se está convirtiendo, o se ha convertido ya, en una potencia económica y geopolítica de peso estratégico, como lo fue siempre, porque durante 1000 años, del año 1000 hasta el 1500 más o menos, la primera potencia del mundo era China. Lo que pasa es que como de historia mucho no se habla, seguramente Dolores lo hará también y Adrián también lo harán en sus cursos, pero en general los medios de comunicación nos han hecho creer que Occidente ha sido omnipotente por los tiempos de los tiempos, secula seculorum, y no es así. Esto es absolutamente novedoso, que el Atlántico sea el centro del mundo. El centro del mundo ahora se ha desplazado hacia China, hacia el Pacífico, Asia-Pacífico, como se lo llama actualmente, como quieres. Y eso es inadmisible para los británicos y para los norteamericanos, que van a provocar todas las guerras necesarias y encontrarán siempre lambebotas, como decía alguien, allí en Taiwán, en Filipinas, en Japón, en Corea del Sur, que les harán el trabajo sucio para ellos, que son sus políticos y sus partidos políticos, que trabajan para ellos en contra de los intereses de sus propios pueblos, como lo han hecho Scholz, Pedrito Sánchez, Macron, en contra de los intereses de sus propios pueblos. Siempre trabajar en contra de sus intereses de sus pueblos. ¿Por qué? Porque se formaron en las academias y en las fundaciones y en los intercambios culturales con los Estados Unidos y forman esa élite que trabaja para BlackRock, para la familia Rothschild, para los Rockefeller. Estoy hablando de una manera cruda para no perder tiempo. Esta es la realidad
que yo creo que esta es la realidad del mundo. Entonces, van a provocar en Taiwán que sí, ahora hay elecciones en el mes de enero, muy probablemente gane el Kuomintang, el partido que estaría un poco más próximo a las posiciones de la China comunista continental, probablemente, pero bueno, esto no deja que de lado que enviemos más armamento, más de cooperación nada, de integración nada, No, bueno, de trabajo nada. Se habla de que lo que han hecho al principio es intentar replicar lo que ocurría en Taiwán desde el prisma del ensamblaje y fabricación y puesta en marcha de microprocesadores en Arizona, donde han montado varias fábricas y se han llevado a varios de los responsables de las fábricas de Taiwán, por cierto, para intentar poner e impulsar esta industria dentro de la propia Estados Unidos. De hecho, en los discursos que da normalmente económicos a lo largo de su gira, Joe Biden siempre dice una frase que dice... los chips deben estar en Estados Unidos, nosotros inventamos los chips. Y lo dice siempre, lo tienen todos los discursos. Nosotros inventamos los chips, hagamos que se queden aquí, que produzcan aquí y que hagan crecer América. Dolores, este movimiento de los F-16, y si tiene más vinculación estratégica o es por economía. Es geopolítica. A ver, la economía es muy importante, los microprocesadores también son muy importantes. Además, Taiwán es un tema recurrente. A ver, ha salido ahora, pero cuando China se planteó ese plan de paz con 10 puntos, que todo el mundo se rió de ello, diciendo, ¿y este papelito qué es? Ahí había un tema, y es que China no hablaba de Crimea, no hablaba de Crimea en absoluto para que no se tocase tampoco Taiwán. A ver, Taiwán no existe como tal Estado desde el punto de vista del derecho internacional. China lo considera propio, pero es que Estados Unidos también lo considera propio. Lo que pasa es que Taiwán ha adquirido un estatus a partir de un momento concreto que, aunque no sea un Estado reconocido como tal, muchos otros estados de la comunidad internacional tratan a Taiwán como Estado. China le ha dicho a Estados Unidos, déjame hacer. Y eso Estados Unidos lo entiende muy bien, porque además China, desde la época de la Guerra Fría, en lo que es la geopolítica mundial, la guerra no le conviene. La guerra no le conviene, entonces prefiere ganar las cosas de forma pactada. Yo me atrevería a decir que en algún momento concreto, aunque Taiwán se ha alejado muchísimo de China a partir de 1980, bueno, pues se vanagloria o pone de manifiesto pues su régimen democrático frente al régimen político que tiene China. Ahora no, pero dentro de un tiempo largo China puede hacer con Taiwán la misma maniobra que hizo con Hong Kong, que sin dar ni un tiro, pues hacerse con la isla. Ahora no lo veo, pero para China, lógicamente, es una cuestión recurrente. Es que China solamente, China no distingue entre la China continental y la China de la isla, pero es que el resto de los países, como Estados Unidos, tampoco. Entonces, ahí lo que hay es una enorme geopolítica en el Pacífico, y no estoy yo tan de acuerdo en que porque China, porque Taiwán esté muy cerca de China, por lógica tenga que ser China, porque los estados tienen territorios por todas partes, hay microestados que a veces se reducen únicamente a una ciudad, y luego pues hay otros estados que son imperiales. Es la lógica de los estados, que no son nada pacíficos, tienen territorios por todas partes. Y a ver, Estados Unidos es una potencia pacífica, pero no pacífica porque sea pacífica. Es que su zona natural, entre comillas, de expansión, desde el siglo XIX era el Pacífico, incluso en un momento en que Estados Unidos consideraba que América para los americanos, es decir, para los americanos del norte. Y aunque Taiwán esté muy, muy lejos de Estados Unidos, es que forma parte de su geopolítica, porque además Taiwán también hay que verlo a la luz de Japón. ¿Cómo quedó Japón después de la Segunda Guerra Mundial? Y cómo Japón le está diciendo a Estados Unidos que esa situación tiene que acabar
O sea, esa situación de tutela tiene que acabar ya. Y Japón se está rearmando. Y claro, cuando hablamos de Japón, Japón está pensando en el mar de China. Y todos esos elementos entran ahí en juego. Y Estados Unidos, pues en el centro. Con estas dos explicaciones parecidas, pero para nada iguales, ¿cómo ves tú la situación allí? E insisto, una cosa que estamos soslayando es el hecho de que están enviando aviones, que se dice pronto, pero van a enviar F-16. Le podemos poner el peso que quieran, que si es necrológico, que si no, pero están enviando aviones, que es como el rizar el rizo en Estados Unidos, darte F-16, con lo que eso supone para ellos. Sí, bueno, primero yo creo que cuando hablamos de Taiwán, ya lo hemos hecho en algún otro programa, pero para los espectadores es muy importante centrar el por qué el caso de Taiwán es específico. Es decir, que no se trata de dos países cercanos con historias distintas, culturas distintas y que haya uno que quiere apropiarse del otro. Es decir, era un país único, pero que los dos estados se crean a raíz de la Revolución China. De esa revolución, digamos, cientos de miles de chinos que no aceptaron la revolución comunista se fueron a Taiwán. Y este es el origen de que se hablara de, bueno, somos, por razones políticas o ideológicas, somos dos estados del mismo país. Y este es el estatus que ha aceptado la comunidad internacional. En algún momento volverán a ser un único estado, históricamente, sin fijar fechas, pero reconocemos que aunque sean dos estados, es el mismo país. Y ese es el estatus aceptado internacionalmente que China no acepta que se cuestione, porque ellos quieren mantener esa expectativa cara al futuro, ¿no? Bueno, otra cosa es qué es lo que está sucediendo en los últimos años. Y yo creo que sin ninguna duda, tanto desde el punto de vista de los movimientos de Estados Unidos, en este momento en concreto con esa entrega de los F-16, como con los movimientos de China, no es casualidad que esto haya sucedido prácticamente a la vez que el estallido de Ucrania. Estamos hablando de la apertura de un nuevo frente, clarísimamente, porque estas preocupaciones de China vienen desde hace mucho tiempo y continuarían en el tiempo. Pero esto está casi estallando, se están realizando amenazas, maniobras, fortalecimientos militares por parte de las dos partes, precisamente para demostrar que están dispuestos a abrir un nuevo frente o quizás para preparar esa apertura de un nuevo frente dentro de ese estallido entre los países emergentes y Occidente, ¿no? Después de la pérdida de Ucrania hemos dicho, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la reacción de esas élites occidentales, de la City o de Wall Street? No es de descartar que si hacen un cálculo y en base a ese cálculo piensan que pueden obtener algo con un estallido, en el Pacífico, opten por el estallido en el Pacífico. Sí. Porque muy probablemente piensen que algo tienen que hacer. Lo que pasa es que eso, vamos a ver, porque eso puede acabar con la industria de semiconductores por los suelos, y eso sí que sería, por cierto, porque prácticamente el 80% de la industria pasa por Taiwán, eso sí que sería una debacle económica de AUPA, que no la hemos visto venir. Pero bueno, Ariel Umpierrez, Dolores Rubio y Adrián Celaya, una sola, en dos palabras como mucho, depende de personaje del año. Dolores. Netanyahu. Ariel. Biden. Es imposible que alguien haga todo lo que ha hecho. Y Adrián Celaya, personaje del año. Pues todos lo estamos poniendo en negativo. Nosotros hemos dicho que la noticia del año es la desindustrialización de Europa y el personaje del año tiene que ser Sol. Ese sí que sería peleado. Adrián, Ariel y Dolores, gracias a los tres. Buena tarde. Como gracias también a todos ustedes que están al otro lado, a quienes siempre se lo agradecemos. Volvemos enseguida con toda la economía aquí en Negocios Televisión.